Vamos a dar. Bien, la semana pasada estuvimos haciendo algunos lineamientos generales, introductorios a este tema de lo que es la teología sistemática. Y ahora ya vamos a entrar directamente en ver algunos aspectos directamente de cómo vamos a dividir o cómo generalmente términos generales, todas las iglesias van dividiendo la teología sistemática. Esta, este campo del saber teológico es muy amplio, muy amplio. Si ustedes buscan la literatura, es muy abundante y muchísima lo que se ha escrito sobre la teología sistemática. Los europeos le llaman teología, le llaman dogmática, ¿ya? Así que cuando ustedes escuchen ahí que por ejemplo, Karl Barth y su Church Dogmatic o dogmática eclesiástica, lo que sería acá en América y en nuestro idioma se entendería como sistemática o teología sistemática eclesiástica o para la iglesia. Claro que Karl Barth escribió como 18 volúmenes en su eh, teología sistemática, es muy abundante y no alcanzó a terminarla porque murió antes. Pues bien, la teología sistemática se divide generalmente en seis grandes bloques doctrinales. ¿Cuáles son estos bloques? Punto uno, doctrina de Dios. Generalmente toda teología sistemática va a tener esta cualidad de partir, a pesar de que lo desarrolla abundantemente, en dividir y sistematizar. Por eso que es sistemática, ordena la temática, los temas de estudio. Y lo va a ordenar primero en la doctrina de Dios. ¿Ya? La segunda, el gran bloque que estudia la teología sistemática es la doctrina del hombre. Si algún día, quién sabe, ustedes llegaran a escribir algo sobre teología sistemática, o si Dios los llama a escribir una obra significativa en esto, de seguro ustedes van a utilizar, van a buscar qué orden le doy, por dónde comienzo a escribir una teología sistemática. Y ustedes van a usar esto porque este es el orden como consensuado en el ambiente teológico a la hora de escribir teología o producir teología sistemática. Doctrina del hombre, doctrina de la salvación o soteriología, que es la palabra otra que se usa, salvación o soteriología, los temas soteriológicos, viene de sóteros, la palabra griega, sóteros, salvación, soteriología, ¿ya? En el griego. Doctrina número cuatro, la doctrina de la iglesia, vida cristiana, misión de la iglesia, constitución de la iglesia, orden de la iglesia, está en esta doctrina llamada la iglesia. ¿Ya? Doctrina de la vida cristiana es otra, aparte del testimonio. Y seis, generalmente termina con la doctrina de las últimas cosas, también llamado doctrina de la escatología o eventos finales o proféticos. Así tenemos nosotros seis doctrinas fundamentales que generalmente son en los cuales se enfoca, ya sea en forma resumida o muy ampliamente, la teología sistemática. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite tener un orden, en primer lugar, nos facilita el poder concentrarnos en una temática específica a la hora de estudiar un tema, permite el acceso al conocimiento bíblico de una manera ordenada, secuenciada, ¿ya? Que ayuda al creyente o al cristiano a tener una experiencia más amigable con lo que significa el estudio bíblico. Por otro lado, la teología bíblica es algo diferente. La teología bíblica va a estudiar también
la doctrina del hombre, la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, de la vida cristiana, de las últimas cosas, pero lo enfoca desde la Biblia. Por ejemplo, se va a enfocar, puede enfocarse en un libro. Supongamos el libro, el gran libro de los Salmos. ¿Qué enseña? Y va el teólogo bíblico o la teología bíblica va a decir, ¿cómo encuentro yo en el libro de los Salmos la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, de la salvación, de la iglesia, de la vida cristiana, de las últimas cosas? Pero en el libro de los Salmos, no, solo en los Salmos. O también podría ser en una sección más grande, ver la doctrina de Dios o cada una de estas doctrinas, o una en particular, por ejemplo, en el Pentateuco. ¿Cuál es la doctrina de Dios, del hombre, de la salvación, de la iglesia, de la vida cristiana o las últimas cosas en el Pentateuco? Y va a construir una teología bíblica a partir del Pentateuco. O lo va a hacer, o lo puede hacer en los libros históricos, o en los libros poéticos, o en los evangelios. ¿Cómo se enseñan los evangelios, los cuatro evangelios, o en un evangelio en particular? Cada una de estas doctrinas que engloban, al parecer, todo lo que la Biblia tiene como mensaje para el ser humano. Pero la sistemática lo divide esto, pero lo va a estudiar a través de toda la Biblia. Es decir, doctrina de Dios en el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos, en los libros proféticos, ya, profetas mayores, profetas menores, en los evangelios, en las epístolas, en los hechos. Entonces, la tarea es tremendamente abarcante. Por eso que hay teologías sistemáticas que tienen tomos y tomos, y es muy abarcante, pero es satisfactorio estudiarlo, ¿verdad? Y a la vez la teología sistemática, aparte de estudiar la Biblia, se va a ir a el desarrollo histórico, cómo se ha desarrollado cada una de estas doctrinas en la historia del cristianismo, cómo fue en la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío, cómo se desarrolló esto en los tiempos apostólicos, cómo se desarrolló esta doctrina en la iglesia primitiva o en la iglesia posterior en la Edad Media o en la actualidad, o qué han dicho los grandes teólogos a través de la historia con respecto a esto. Es un tema que incluye la teología sistemática y tiene diálogo con las demás ciencias. Cómo esta teología se relaciona con la sociología, con la política, con la filosofía, con la psicología, con la ciencia. Establece ese diálogo. Y en ese diálogo a veces ha sido productivo o beneficioso y a veces también no ha sido tan productivo. Ha terminado siendo dañino. Así que es, es el precio que se paga por hacer teología sistemática. Ahora, cuando nosotros entramos a la primera de estas doctrinas, ahora ya estamos entrando directamente a la primera doctrina, la doctrina de Dios. La doctrina de Dios generalmente se subdivide en estos otros 5 temas. Primero, las Sagradas Escrituras, como fuente revelada que nos da a conocer a Dios. Dios mismo, como Trinidad. ¿Cómo entendemos a Dios como Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? ¿Cuál es la relación entre la Trinidad, su naturaleza, su obra? ¿Cómo tratamos de comprender la Trinidad? Ahora, en todo esto, cuando hablamos de la Trinidad, recuerden mis hermanos y hermanas que nosotros estamos tratando de conocer los aspectos que Dios nos ha revelado, porque hay aspectos que Él no nos ha revelado. Las Escrituras dicen, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, pero las cosas ocultas son de Dios, y lo que Dios nos ocultó, difícilmente nosotros lo vamos a averiguar, muy difícilmente, ¿ya? Entonces nosotros vamos comprendiendo en cada uno de los componentes de la deidad, que es la palabra que usa la Biblia, eh,
en esos aspectos profundos y detallados que podemos averiguar. La Trinidad, y ahí después entramos directamente a cada uno de los componentes de la deidad, a quien llamamos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ahora estamos entrando a estas doctrinas, vamos a enfocarnos precisamente en estos elementos. Y el primer elemento con el que se compone la doctrina de Dios es el de las Sagradas Escrituras. Y en esto vamos a hacer un vistazo, simplemente un reducido, porque ya tuvimos una materia donde hicimos una introducción general más o menos abarcante y satisfactoria, que fue la materia que ustedes tomaron conmigo hace unas semanas atrás. Por lo tanto, ahora vamos a ver simplemente algunos detalles generales. La Sagrada Escritura es parte, en muchas de las teologías sistemáticas, es parte de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de las Escrituras, la revelación especial, es que conocemos los detalles acerca de Dios y de su obra. A Dios manifestándose, a Dios actuando, a Dios mostrándose, interactuando con el ser humano. Y eso lo conocemos a través de la Biblia. Por lo tanto, en la forma que nosotros entendamos la inspiración y la revelación de la Biblia, según la autoridad que le otorguemos a la inspiración bíblica y a la revelación bíblica, es la autoridad que se le otorga a la palabra de Dios como mensaje de Dios. Hoy día hay círculos que cuestionan a la Biblia, que al final de cuentas la Biblia no contiene toda la verdad, es un conjunto de elementos que tienen tradiciones que los hombres formularon, aportes de gente que se hizo pasar por otra, y hay elementos que son recogidos de los pueblos que vivieron alrededor de Israel y que Israel lo tomó, lo adaptó, lo arregló y después dijo, oh, esto es revelación de Dios. Una Biblia así no nos sirve mucho. Y detrás de eso, cuando uno dice, ¿por qué hay teólogos que dicen eso? ¿Por qué hay pastores que van a decir eso? Pregúntele qué concepto tiene a ese teólogo, qué concepto tiene de la inspiración y de la revelación, cuán importante es, y usted va a determinar con eso qué autoridad le ha dado. La Biblia, volviendo ahora al punto que estamos señalando aquí, la tenemos a través de dos formas la revelación de Dios. La revelación general, que es la forma en que Dios se comunica a nosotros a través de los elementos creados, ¿ya? Esto es lo que hace de sí mismo en distintos tiempos y en distintos lugares. Es un conocimiento obtenido a través de la naturaleza o a través del ser humano, al contemplarnos nosotros y hacer reflexión sobre nosotros mismos, nosotros nos damos cuenta de que la estructura de cómo somos nosotros nos dice que no somos un accidente. La estructura de nuestro cerebro, la estructura de la célula, la forma en que están hechas las cosas en el mundo natural, comunican un diseño y un diseño comunica un diseñador. Y eso de que hay un diseñador es que nos habla de Dios. De hecho, la naturaleza toda, cuando profundizamos con mucho cuidado en ella, nos muestra que hay diseño. Y hoy día los astrónomos en ese aspecto han evidenciado que una alteración pequeña en algún aspecto de la biología y en el desarrollo del universo, y este planeta no habría, ni este universo habría existido como son. Está todo tan precisamente equilibrado que habla y grita un diseño, un plan, lo que demuestra a un diseñador.
Y como hay un diseñador, esa es la revelación general que tenemos de, de Dios. Pero por otro lado, la Biblia también, o, o en el conocimiento de la palabra de Dios, hablamos de la revelación especial. Y esa revelación especial es el descubrimiento que hace Dios o la revelación que hace Dios mismo de su persona, pero ya a través de un mensaje inteligente, detallado, comunicado a través de sus siervos, los profetas, los apóstoles, a través de sueños, visiones, o cuando Dios se habla directamente con ellos y les dice, escribe, y les indica qué deben escribir, o les muestra qué deben ver, redactar y compartir con el resto del mundo. A eso le llamamos nosotros la revelación especial de Dios para nosotros. Así que cuando hablamos de Dios tenemos dos formas de conocerlo, a través de la revelación general y a través de la revelación especial. Y cuando hablamos de la revelación especial, indudablemente estamos hablando de los escritos inspirados de las Sagradas Escrituras. Ahora, de la revelación general, la Biblia nos da cuenta de ello en cada uno de esos pasajes cuando describen a Dios actuando en la naturaleza, en los elementos, cómo los usa, cómo los ha creado, cómo se ha manifestado. David miraba a los cielos y decía, cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, el cielo, las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? Entonces David al mirar la creación veía tal diseño de orden, hermosura y perfección que lo llevaba a pensar en Dios. Y lo escribe y lo describe tan bellamente como lo hace en ese salmo. ¿Ya? Ahora bien, ¿quién es Dios? Cuando nosotros entramos a hacernos esta pregunta. Y aquí ya entramos en detalles más finos. Uno, vamos a contestar punto A. ¿Quién es Dios? Y aquí pensémoslo para nosotros mismos, más que en una clase, en una introspección también personal. ¿Quién es Dios para mí? Alguien una vez, cuando yo era muy niño, hizo una declaración contando un testimonio que él estaba enfrentando un problema, un serio problema, y se sentía desesperado. Y alguien que no compartía su fe cristiana se acercó a él y le dijo, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué te desesperas tanto? ¿De qué tamaño es tu Dios? Le dijo. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Es un Dios de bolsillo que tú te lo echas aquí al bolsillo, a la cartera, y lo sacas cuando tú lo necesitas? ¿Tu Dios es como superchería, como un talismán, que yo lo toco cuando tengo un problema, lo toco y se me solucionan los problemas? ¿Tu Dios es un talismán? ¿Tu Dios es un Dios de bolsillo? ¿O tu Dios es el soberano del cielo, del universo, el que sabe el pasado, el presente y el futuro, el que determina los eventos? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué tamaño tiene tu Dios? Y ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿y nuestro Dios quién es? ¿Cómo es? ¿Qué tan soberano es? ¿Qué tan omnipotente es? ¿Qué tanto nos escucha? ¿Nos escucha de vez en cuando tiene ganas? ¿Será como el Dios que de repente parece que se nos vuelve presente la burla de Elías, ¿no? Oye, clámenle más fuerte a su Dios. Es Dios, a lo mejor está meditando, a lo mejor está durmiendo o está de salida y por eso todavía no contesta. ¿Se han dado cuenta que a veces nosotros pensamos así de Dios? Y a lo mejor Elías también se burlaría de nosotros, ironizándonos, diciendo, oye, pero clámale más fuerte a tu Dios. A lo mejor está medio dormido, está de salida. ¿Podemos llegar a pensar que Dios es así? ¿Cómo y quién es nuestro Dios? Letra A.
El estudio de Dios constituye el centro mismo de la teología. Eso es algo que no podemos evitar. Saque a Dios del centro de toda la teología y eso dejó de ser teología. Es cualquier estudio humano, llámelo como quiera, pero teología no es. El centro de la teología es Dios. ¿Qué dice San Juan 17:3? A ver, recuérdame los hermanos. ¿Pueden ustedes mencionarlo? ¿Qué nos dice San Juan 17:3? ¿Quién lo puede mencionar? Ojalá tuvieran su Biblia ahí a manitos, mis estimados hermanos, alumnos ahí, para que vamos viendo este elemento. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias, mi hermano. Hemos pensado, reflexionemos ahora, usemos un poquito el trabajo intelectual. Pensemos, esta es la vida eterna. Wow. Ya hablar de vida eterna es algo impresionantemente maravilloso. Vida eterna. Y Una foto del modelo de mujer. no es solamente el Diciendo, elemento ya de, bueno, pues faltan uno para el último. Y talla 39 no tienes, una mujer. bueno, se le activó al hermano Jonathan su micrófono, ¿ya? Pero ahí seguimos. Le decía, eh, el concepto de vida eterna es más que simplemente no morir o una vida larga en el tiempo. Es una vida con significado, con realización, con pureza, con santidad. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. En esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, Él resumió todo lo que implica la teología y el conocimiento de la fe cristiana. Si hay un versículo que resume todo lo que hemos escrito a través de siglos y miles de años en cuanto a la salvación, la teología, es este versículo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, único, verdadero. Y fíjense que la palabra que usa allí el griego es, para decir verdadero, no es de forma, es de contenido. La palabra griega habla de que la esencia y el contenido mismo, la esencia de Dios mismo, es ser verdad. No es que Dios dice la verdad, es que Dios es la verdad. Y porque es la verdad, Él dice la verdad. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y hace la conexión a esa conexión ineludible de que tú no puedes llegar al Dios verdadero sino a través de Jesucristo. Y él lo dijo poco antes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios, el creador del universo, es la realidad última y suprema. Y como tal, no puede ser definido en plenitud por el ser humano. Isaías 40:18, versículos 25 y 26 y 46:5 nos fundamentan de que de Dios vamos conociéndolo parcialmente. Y esto es lo maravilloso cuando nosotros conocemos a Dios, mis hermanos. Como Él es infinito en su esencia y en su ser, y nosotros siempre seremos finitos, vale decir, eso equivale a que estaremos siempre aprendiendo de Dios. Siempre habrá una revelación nueva por la eternidad. Siempre habrá una manifestación que le va a ir dando significado maravilloso a vivir eternamente con Dios, junto a Dios, con Dios en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva.
Y qué bueno que Dios sea así. ¿Se imaginan toparnos con un Dios finito que finalmente se le acabaron todo lo novedoso que podría darnos, todo lo que podría revelarnos? Así muy humanamente hablando, llegó el momento en que se acabó el entretenimiento y comienza lo aburrido, porque no hay nada nuevo, nada significativo, nada que Dios pudiera mostrarnos que le diera significado a vivir por la eternidad. Eso sería un martirio. Que nosotros especulamos, este es el tema de por qué tenemos teología sistemática. Sistemática nos permite ir pensando y reflexionando en cosas que usted puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, pero la teología la pensamos. Y cuando estamos pensando estas cosas, mis hermanos, estamos haciendo teología. Esto es hacer teología. Reflexionar a partir de lo que nos permite la Biblia pensar. Letra B, la Biblia misma. Antes que dar una definición, fíjense que la Biblia no nos da una definición de Dios, como dice ahí lo que tenemos escrito. Antes de darnos una definición de quién es Dios, nos ofrece sus características que Él ha revelado de sí mismo. Él no lo presenta, la Biblia no nos presenta a Dios en un sentido abstracto, como lo haría un filósofo o como lo haría una obra filosófica. Por eso que la Biblia parte diciéndonos que Dios existe y no comienza diciéndonos cómo llegó a existir Dios, de dónde salió Dios. Es una pregunta que surgió de la filosofía. Dios nos mira y dice, ustedes no necesitan saber de dónde salí yo, ustedes necesitan saber de dónde vienen ustedes. Y ustedes salieron de mi mano creadora y por el pecado se apartaron, fueron apartados de mí. Lo que necesitan saber es que, ahí está esa expresión maravillosa, que yo soy el que soy. Eso es lo solemne de lo que ustedes tienen que saber. Pero aquí hicimos una pregunta complicada, mis hermanos. Y aquí donde, ya que estamos hablando de Dios, les hago esa pregunta. Si un ateo se acerca a ustedes y les pregunta, a ver usted que es tan cristiano, dígame, no dice que usted tiene la respuesta, dígame, ¿de dónde salió Dios? ¿Qué responderíamos? ¿Qué responderíamos ante esa pregunta? A mí me la han hecho muchísimas veces. Me viene haciendo esa pregunta en el colegio ahí. ¿Qué ¿De dónde pregunta? salió Dios? Perdón. ¿Qué pregunta? ¿De dónde salió Dios? Bueno, primeramente, yo contestaría si me preguntaran, yo preguntaría primeramente que esa pregunta está de más hacerla, que no deberíamos hacerla, porque Dios ya estuvo antes de crearnos nosotros, Él ya existió. ¿Te acuerdas? Hay una lección que Felipe le pregunta a Jesús y le dice, tanto tiempo has estado con nosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto, ¿cierto? Perdón, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrame al Padre. Y los discípulos, Felipe le preguntó a Jesús, y tanto tiempo los discípulos andaban con Jesús, que Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo que andaba conmigo, todos ustedes, y aún no me conoce. Ujú. Bien, Esa mi hermano. respuesta diría yo. Yo creo que esa respuesta sería una respuesta idónea, inteligente y de ensayo, creo yo. O sea, mi respuesta la haría yo a un Sí, ateo o a correcto. cualquiera que me preguntara. No sé si Bien, está bien. No bueno. sé. Sí, está bien, hermano. Está bien, está bien. Pero Gracias. complementemos esta respuesta. Pongámosle un poquito más. Ya. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros? Una cosa que debemos salir y que yo le respondo a quien me pregunta, adulto, joven o niño, le digo, a ver, mi hermano, Dios no salió de ninguna parte, porque Dios es y ha existido siempre y Exacto. existirá por siempre.
Así Amén. que Dios no salió de ninguna parte. Todos nosotros, todo lo creado, tiene un punto de inicio. Exacto. Lo que podríamos, yo lo explico a mis alumnos diciéndoles, mira, miren chiquillos, no van a encontrar en ninguna parte del universo ni en el tiempo dónde está el acta de nacimiento de Dios. Mira, aquí está la fecha, día, mes y fecha y año en que nació Dios. Dios no tiene partida de nacimiento, Dios no tiene certificado de nacimiento, pero todo lo que de Dios sale, tal y como dice la Escritura, Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Todo eso que ha salido producto del poder de Dios tiene una fecha de nacimiento y tiene certificado de nacimiento. Dios es. Y hay algo, miren, que algunos van a decir, oiga, ¿qué está diciendo? Pero es la realidad. Si uno lo reflexiona un poquito. Dios, como es fuente de vida eterna, Él es fuente de vida. Por eso que Él, la Biblia dice que Dios y Cristo, yo, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, Dios es pasado, presente y futuro. Por lo tanto, Dios no puede, mire, decir, ¿cómo Dios no puede? No sé, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabían ustedes que hay cosas que Dios no puede hacer? ¿O Dios puede hacerlo todo? Yo creo que Dios, eh, como dice, eh, Dios hizo al mundo, pero no es del mundo. ¿Ya? Y como dice usted que Dios puede hacer muchas cosas, sí lo puede hacer porque es Dios soberano. ¿Ya? Que a veces nosotros ¿Ya? como ser humano somos muy porfiados en ese aspecto porque queremos muchas cosas, pero Dios da de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. No sé ¿Ya? si está Sí, bien, ya, sí, ¿cierto? vamos bien, si estamos aquí para la clase, para aprender, así que ese, hermano Ya. Cristian, Una de las cosas que Dios no puede hacer también es manipular nuestras decisiones. Eh, Él no nos fuerza a ah, elegir por Él. Nos da la libertad correcto, de elegirlo por amor y Él nos, a través de su amor de su Hijo Jesucristo, nosotros sabemos quién es Él y Él nos da la oportunidad de tener una experiencia, una relación con Él, pero no nos obliga bien tampoco dicho el a hermano, permanecer en Él. correcto, bien, bien dicho. Fíjense que, ¿qué estamos descubriendo aquí en esto que estamos haciendo? En este ejercicio que estamos haciendo, estamos descubriendo algo, que nuestro concepto de un Dios absoluto en cuanto a que Él puede hacer todo, no es tan absoluto a la manera de los filósofos griegos, porque los filósofos griegos y la filosofía griega conciben que Dios puede y tiene que hacer todo, pero el Dios de la Biblia, el Dios de la revelación, nos dice que Dios, hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Mm. ¿Se dan cuenta? Hay algo que Dios no puede hacer, mentir. Pero en la filosofía griega y en la mentalidad de la filosofía, Dios sí puede mentir. Y si Dios no miente, entonces Dios no es tan absoluto, ni tan omnipotente, ni todopoderoso, pero según la filosofía griega. Nosotros, según la revelación bíblica, tenemos un concepto distinto. Dios no puede mentir. Y hay otra cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede dejar de existir, porque Él es fuente de vida. Él es vida. De Él brota la vida. Cuando Jesús murió, fue el Jesús encarnado el que murió, el Jesús hombre. Pero ese Jesús divino no puede morir. Por eso que la Biblia dice, Jesús mismo dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿ya? Pero en el Jesús, y aquí está un misterio maravilloso, la unidad de lo divino y lo humano es tal que todo lo que experimentó el Jesús humano, las ofensas, el dolor, lo siente el Jesús divino, porque en él estaba Dios, porque en él estaba la vida.
Y aunque él se negó a sí mismo completamente, como lo dice Pablo en la epístola ahí a los filipenses, él era Dios y ha sido siempre Dios. Por eso que, aunque estaba revestido de humanidad, ya lo vamos a ver cuando estudiemos a Cristo, él podía recibir la adoración que le fue dada incluso antes de su muerte en la cruz, quienes se postraron delante de él y le adoraron. O después de su resurrección, muchos que se postraron ante él y le adoraron. Por lo tanto, termino la pregunta que habíamos dicho. Dios no ha salido de ninguna parte porque Dios es y existe por la eternidad. Tratemos de explicar eso, no, eso es inexplicable. Dios nunca nos ha revelado por cómo es que Él existe por la eternidad. Él nos dice que existe. Por eso Él es hoy, ayer y mañana. El que es, el que era y el que ha de venir. Avancemos en esto. Entonces, de Dios nosotros conocemos lo que Él se ha revelado y nosotros debemos estudiarlo de la manera en que Dios se muestra en las Sagradas Escrituras. Porque si vamos a ponerle elementos foráneos de la ciencia, de la filosofía, vamos a terminar con un Dios muy distorsionado. De acuerdo con la descripción bíblica, Dios es personal, es una persona, es un ser espiritual. Dios es espíritu, lo dice Jesús mismo cuando conversa con Nicodemo, ¿ya? Y con la mujer samaritana también. Dios es fuente de vida. Y analicemos algunas parte de esas cualidades. Personalidad. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios? El estudio de Dios constituye el centro mismo. Perdón, ya lo habíamos visto. Avancemos en este. Ahí sí, ahí avanzamos, ¿ya? Lejos de ser meramente un concepto metafísico, o sea, más allá de lo físico y abstracto, el Dios revelado en la Biblia es un ser personal. Mire lo que nos dice la Biblia acerca de Dios. La Biblia nos dice que Dios tiene voluntad, Salmo 48, Salmo 103, 21, San Mateo 3, 6, 10, 7, 21, Lucas 11, 2, son los elementos donde ustedes pueden corroborar lo que estamos diciendo en su base bíblica, de que Dios tiene voluntad y de hecho nosotros oramos, hágase tu voluntad. Y Jesús nos enseñó a orar que se hiciera la voluntad de Dios. Dios tiene la capacidad de pensar. Salmo 40, 17, de reflexionar, de intercambiar sus propias ideas, de opinar. Por eso ha podido crear seres inteligentes porque Dios tiene esa capacidad también de pensar. Dios no es una cosa difusa o una fuerza como algunos imaginan. Dios es una fuerza nomás que actúa y manifiesta y reacciona sin pensamiento. No, Dios es una persona y como persona tiene voluntad, tiene capacidad de pensar, tiene inteligencia y sabiduría. Job 12:13, Proverbios 3:19, Jeremías 51:15, 1 Corintios 1:21, Efesios 3:10, Colosenses 2 y 3. Se lo comparto como para que ustedes puedan después personalmente corroborar con base bíblica estas declaraciones. Tiene poder de decisión y de elección, como lo dice Proverbios 16:33, Romanos 9:10, Santiago 2:5, Primera de Pedro 1:1 y 2 y otros pasajes que todavía ustedes pueden buscar, nos van diciendo que Dios tiene estas cualidades personales. Ahora bien, el carácter personal de Dios se revela también en el hecho de que tiene nombres. Los nombres que se le han dado a Dios a veces revelan su cualidad de persona y de cómo Él es. Por ejemplo, Génesis 1, Génesis 1 usa principalmente el concepto de Elohim para referirse a Dios. Elohim.
La palabra Elohim significa Dios, pero curiosamente la terminación Elohim, la palabra im, en hebreo es plural. Y literalmente, así, literalmente, la expresión significa dioses. Pero hay algo curioso en la Biblia. Resulta que cuando se refiere en Génesis 1 a Dios, usa la palabra dioses, pero siempre los elementos que acompañan a la palabra dioses están en singular. Y dijo, miren, y el texto bíblico dice, y dijo, singular, Elohim, dioses, plural. Y dijo Elohim, y dijo dioses. ¿Por qué? Porque la Biblia, aunque toma la palabra Elohim, la toma y la considera como singular, porque lo que trata de transmitirnos es el concepto de que Elohim habla de Dios como el ser creador, poderoso, abarcante, maravilloso, absoluto, Señor y amo de aquello que está creando. Por lo tanto, allí va a usar el término Elohim. No obstante, en Génesis 2 va a ser la combinación Jehová Dios, que usa la palabra ese tetragramatón sagrado de los judíos, las 4 letras, que nosotros traducimos como Jehová o Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Ahora, ¿por qué ahora en Génesis 2 se usa la palabra Yahvé? Para la teología incrédula dice, aparece la palabra Jehová porque el escritor del capítulo 2 de Génesis, ese no es Moisés, es otra persona. Ese es una fuente que le llaman ellos el yavista. Y el yavista usó, donde podía poner la palabra Jehová o Yahvé, metió la palabra Yahvé. Y aquí metió su mano el yavista. En el capítulo 1 está el eloísta, en el capítulo 2 el yavista. Entonces, ¿qué significa? Génesis no lo escribió Moisés, sino lo que lo escribieron distintos personajes en distintas épocas de la historia. Y con eso se le acaba la Biblia y se le acaba el Génesis como documento inspirado por Dios. Pero para los que creemos en la Biblia, el uso de Elohim en el capítulo 1 trata de hablarnos de Dios como soberano, Señor, absoluto y creador. Pero en Génesis 2, después que ha creado al ser humano, y Dios ya habla con el ser humano, el nombre Jehová es el Dios con el cual, o el nombre con el cual se presentó Dios a Israel. Éxodo 3:14. Y dirás a los hijos de Israel, Jehová, porque Moisés hizo la pregunta. Los hijos de Israel me van a preguntar qué Dios y cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Yo soy el que soy, que se resume en la palabra Jehová. Es decir, es el Dios personal. Ahora es el Dios que tiene una relación con su pueblo. Por lo tanto, en Génesis 2, el nombre Jehová va a hablar de esa relación entre el Dios creador y con las criaturas que ha creado, que son Adán y Eva. Y Génesis 2 nos va a hablar de esa, cuando habla con Adán, le da mandamientos, le señala, interviene con él, o tiene que intervenir cuando el hombre ha caído. Por lo tanto, los nombres de Dios también revelan su carácter. Creer en la existencia de Dios. Aquí hay parte de un material que también compartió el hermano Patricio con ustedes y que lo estamos destacando en esta hora, mis hermanos. La creencia de que existe un ser divino mucho más grande que el hombre ha sido común en todas las culturas y civilizaciones. No hay civilización del pasado, mis hermanos, que no haya creído en un ser supremo. No lo hay. El único momento de peculiaridad en la historia fue en la Revolución Francesa en el año de 1793, por primera vez en la historia de las civilizaciones o desde que Dios creó el mundo, un pueblo se atrevió a hacer un decreto que
por ley, declaraba la no existencia de Dios. En una asamblea revolucionaria, Francia declaró en 1793, por ley del Estado, de que en Francia no existía Dios y que quedaba prohibida toda manifestación de religión. El resultado de eso, mis hermanos, fueron 3 años y medio de horror en Francia, donde no hubo límites, puesto que no había Dios, no había límites para la conciencia, y después de 3 años y medio, en 1797, en junio de 1797, una nueva asamblea tuvo que deshacer esa ley que habían dado de que Dios no existía y tuvieron que emitir una ley de tolerancia de la existencia de Dios y de la religión cristiana para poder moralizar un poco a una sociedad que había caído en la más absoluta corrupción y anarquía. Así que sí, ha habido algunos que se han atrevido, pero antes de eso no ha habido civilización, cristiana o no cristiana, pagana, de donde sea, que no haya creído en un ser supremo. Ahora, ¿a qué se debe esto? En parte en que el hombre razona y piensa que tiene que existir una explicación para nuestro mundo. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos, que finalmente se descubriera que, o pensáramos por un minuto, que lo que dicen los astrónomos, que el universo se creó con una gran explosión, ¡pum! Ya, el Big Bang. El Big Bang creó el universo. Y no hay Dios. Uno se pregunta entonces, ¿qué importancia tiene la existencia si somos producto de una mera explosión? Una explosión que pudo haber ocurrido y puede no haber ocurrido. La evolución va explicando que todo lo que significa la vida es un accidente de choques que se han repetido de materiales, de átomos, bioquímicos, de elementos donde la gravedad, los átomos de carbono, de hidrógeno, más el calor, más la presión, más el agua, dieron accidentalmente origen a la vida. Y accidentalmente esa vida fue transformándose, las células se fueron multiplicando y van a dar origen a los peces, luego a los anfibios, de los anfibios a los mamíferos, de los mamíferos a los simios, de los simios surge accidentalmente el hombre y aquí estamos nosotros. Y la pregunta es, ¿para qué existimos entonces? Si nadie controla esto. Si nadie controla esto, y miren la implicancia de esto, si no hay un Dios que está detrás de todo esto, matar a cualquier ser humano, ser un señor o ser un granuja, no tendría ningún sentido. Sería lo mismo, porque no hay nada. ¿De dónde sacamos la moral nosotros? Una cuestión que inventamos entre nosotros mismos. A uno se le ocurrió poner una regla, pero yo podría poner una regla totalmente contraria. Yo podría poner la regla de que en mi país se autorice y que es legítimo el robo. Se legaliza el robo. Pero ¿por qué el robo es robo en todos los países del mundo? ¿Por qué el adulterio es adulterio en todos los países del mundo? ¿Por qué hay un desprecio universal del crimen en todos los países del mundo y en todas las épocas? Eso fue castigado. ¿Quién le dio la moral al hombre? Si somos producto de un accidente donde Dios no intervino, ¿cuándo y quién le dijo al ser humano esto es bueno y esto es malo? ¿De dónde lo aprendió? Y eso la ciencia no te lo explica. Y ahí se quedan callados. Los científicos dicen, no, nosotros vemos esto y eso no es tema nuestro, así que lo omiten. Porque lamentablemente no quieren reconocer que esa es la consecuencia final de sus ideas. Negar a Dios es negar la razón para la existencia.
Dios es necesario para la existencia. Pero si detrás de esto, fíjense, mis hermanos, hay un Dios que sí existe y que Él pone las reglas del juego y que nos creó para ser felices, no para sufrir, no para morir, de que Él es juez y al final de cuentas, en algún momento nos va a llamar a responder delante de Él, cambia la situación, cambia, cambia mi sentido de por qué vivo. Yo tengo un origen porque Dios, un ser supremo y sabio, me creó. Y no me creó para sufrir, me creó para ser feliz. Y Él me dijo lo que es bueno y lo que es malo. Y finalmente Él me va a juzgar y va a juzgarnos a todos en lo que es bueno y es malo. Entonces es distinto vivir en ese sentido de existencia. ¿Ya? Y eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Ahora bien, el hombre instintivamente, por su propia naturaleza religiosa, y eso es lo otro, mis hermanos, si usted y yo somos producto de la evolución, ¿de dónde salió la religión? ¿Cuándo el hombre se vuelve religioso? ¿Quién le puso la religión al hombre en la mente y en los genes y en su conciencia? El hombre ha sido religioso y será religioso mientras siga siendo ser humano. Simplemente que adoramos distintos objetos. El ateo adora y es religioso igual, porque adora su idea de que Dios no existe. Y ese es su Dios. Su idea es su Dios. El astrónomo hace de su ciencia su Dios y adorará a su Dios y defenderá a su Dios y le rendirá pleitesía al Dios de la ciencia, al Dios del dinero, al Dios de la filosofía. Los cristianos le rendimos honor al Dios de la Biblia, al Dios de la revelación. Ahora, esto también puede ser explicado en parte por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos religiosidad nosotros? Porque hay un poder que actúa en nuestra mente y en nuestro corazón, de todos los seres humanos, en todas las épocas, manejando y tocando nuestra conciencia para llamarnos la atención hacia un ser superior. Por Profe, eso, dígame, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? pregunte nomás. Soy muy ignorante en este aspecto yo, pero Para eh, eso estamos aquí, mi hermano, para que sí, aprendamos. yo tengo entendido que, bueno, la enseñanza que me daban mis padres, que todavía están vivos, a Dios gracias, ¿cierto? Ellos me enseñaron de chico a mí, y son sabios, yo creo que son padres sabios porque saben mucho. Y él me dice que la religión, eh, a los cristianos no se le puede llamar religión, porque nosotros somos representantes de Dios, que Dios habla por medio de nosotros. Las religiones pueden ser las sectas, los mormones, testigos de Jehová, esos son religiones. La Iglesia Católica también se puede decir que es religión, pero mi papá siempre ha dicho, y mi abuelo, que descansa, está en el cielo, me ha dicho también que nosotros somos creación de Dios, es porque Dios, que nosotros hablamos por medio de Dios. Eso es lo que dice que personas que dicen, no, ustedes son religiosos, es mentira, porque nosotros queremos ser religiosos, pero nosotros mismos que somos representantes de Dios. Dios habla por medio de nuestra boca. Somos como Eso es lo voceros de que, Dios. claro, claro, ¿Ya? somos representantes. Y la otra pregunta es que, bueno, la pregunta que siempre tengo yo, que el suicida, ¿cierto? Que vamos a hablar del ser humano. El ser humano se castiga solo, porque bien dice que somos libres de albedrío, ¿cierto? Podemos hacer lo que ¿Mm? queramos, elegimos ser. Y mi pregunta es, esas personas que se suicidan, ¿esos tendrán juicio cuando venga Jesús? ¿Tendrán juicio ellos? Porque la palabra dice, bueno, el Señor dice que Él da y quita la vida, que ninguna persona se puede quitar la vida por sí solo, ¿cierto? Solamente Dios. ¿Sí? Y esa pregunta siempre me ha llamado la atención y me Ya. han dicho.
si es verdad el suicida, cuando la persona se suicida, pasa directamente al cielo o se va al infierno, en este caso al Seol. Yo la pregunta que le digo se va directamente al infierno. ¿Por qué? Porque esa persona ya se quitó la vida. Y la única vida que puede dar es Dios, nada más. Él la quita y la ¿Mm? da. ¿Puede ser o no? Vamos a contestar esa pregunta. Partamos por la primera. Ya. La palabra religión, vamos a decir que tiene, y debemos asumir que tiene dos acepciones, dos formas de entenderlo. Tiene esa forma negativa que usted me dice y que le enseñaron a usted, ese conjunto de religiones que terminan siendo como sectas manipuladoras del ser humano, son un fin en sí mismo y buscan su propia gloria. Esa forma de religión es una religión que Dios no aprueba, ¿ya? Pero también existe el sentido positivo de la religión, porque la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir, volver a unir. ¿Y qué hace la iglesia cristiana con su mensaje del evangelio? Que el hombre se vuelva a unir con Dios. Y ahí está el sentido positivo, bíblico y correcto de cuando hablamos nosotros de religión. Entonces, cuando hablemos de religión, tenemos que especificar en qué sentido estamos hablando de la religión. La religión según la concepción de los hombres o la religión como la podemos concebir o entender a la luz del evangelio, que marca una diferencia. O sea, hay dos formas de entender la misma palabra religión, ¿ya? Dos, sobre el suicidio. Pues bien, sobre el suicidio podemos aplicar un principio universal. Hay un mandamiento que fue dado en Éxodo 20, muy cortito, que dice, no mata, no matarás. No matarás. ¿Ya? Entonces, ese mandato es un mandato universal, es un mandato ético y es un mandato moral para todos los seres humanos. El no matarás significa yo no mato a otra persona, pero también significa que yo no me mate a mí mismo. Si yo me suicido, estoy matando, pero me estoy matando a mí mismo. El pecado es un suicidio, porque sabiendo nosotros los seres humanos el camino de salvación, escogimos el camino del mal y también es una forma lenta, pero efectivamente es una forma de suicidio. Se mata el hombre pecador que rechaza a Cristo. Y todo aquel que ha cometido el pecado de rechazar el evangelio, la salvación, y ha cometido en forma así global el suicidio del pecado, ya sea que yo me mate con un cuchillo, con una pistola, o por mi práctica y mi vida pecaminosa, yo tendré que responder ante el cielo y ante el tribunal de Cristo. Todos, la Biblia, Pedro dice claramente, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y allí comparecerán pecadores, violadores, adúlteros, fornicarios, suicidas, porque tendremos que responderle a Dios. ¿Por qué nosotros destruimos nuestra vida? Ya sea que nos suicidamos con veneno, con un cuchillo y agredimos y matamos nuestra vida física, cuando el único que puede quitar la vida es aquel que la dio. Y lo otro, ¿por qué elegimos el camino del rechazo del evangelio? El camino del pecado, que es un camino más largo, pero es un camino igualmente suicida. ¿Ya? Así que sí, hermanos, vamos, no hay nadie que se salte el tribunal de Cristo. Pedro es claro, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el bien has hecho, buen siervo y fiel, o apártate de mí, siervo malo y negligente, allá, al castigo de los impíos. ¿Ya? Como dice, no te conozco, hacedor de maldad, y maldito el juego eterno. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Espero haber respondido, hermano, su Sí, pregunta. profe, me quedó ¿Ya? claro. Sí, gracias. Entonces, dice, hermano Jonathan, Sí, pastor,
basando en eso, se me presentó una duda que, bueno, la tenía hace bastante tiempo, una vez que un pastor me dijo que, justamente hablando sobre eso, el mandamiento de no matarás, me dijeron que también se da no solo en la parte física de matar a otra persona o matarse a uno mismo, sino también habla en el sentido espiritual de cuando un cristiano mata espiritualmente a otro cristiano, el sentido que se aleje de Dios. ¿Eso es así también, en verdad? Ezequiel tiene un ejemplo. Dice, si tú, cuando habla de la atalaya, si tú ves a aquel que está en una situación, voy a parafrasearlo, la Biblia ahí dice Dios, le dice a la atalaya, si tú siendo atalaya, tú ves al hombre que está en pecado y tú no lo adviertes y este hombre muere en su pecado, el pecador morirá por su pecado, pero su vida la demandaré de tu mano, atalaya, porque no le advertiste de que iba en un camino espiritualmente a la perdición. Más dice, si tú siendo atalaya, el, viste al pecador y el pecador está en su pecado, pero tú le advertiste y le anunciaste y le llamaste a que dejara su camino de perdición y él dejó el camino de la perdición, ese hombre será salvado y tú también serás salvado porque lo advertiste. Más dice, si tú advertiste al pecador, al inicuo, y éste no dejó su camino, el inicuo morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma del Seol porque tú advertiste al pecador. Por lo tanto, aquí está la respuesta a lo que usted me pregunta, hermano Jonathan. Todo hijo de Dios tiene la misión de advertir al pecador. No lo puedo dejar libre. Si él no me escucha, ya va a ser responsable él de haber rechazado el evangelio. ¿Ya? Se levantará, como dice, si cuando Jesús le dijo, si ustedes van a una ciudad a predicar el evangelio y en esa ciudad no lo reciben, ustedes se sacudirán las manos, sacuden el polvo, incluso el polvo de sus sandalias, sacúdanlo, porque no me los rechazaron a ustedes, me rechazaron a mí. Habrán librado ustedes su alma, pero más soportable va a ser el castigo sobre Sodoma y Gomorra que sobre esa ciudad que rechazó el evangelio. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros debemos advertir a tiempo y fuera de tiempo y decirle al pecador con amor y a veces hay que usar un lenguaje un poquito fuerte, porque a veces con amor no es suficiente, a veces hay que hacerle un llamado, hacerle una amonestación, y a veces la amonestación hace que el pecador reaccione y se arrepiente. Si se arrepiente, gloria a Dios. Si no se arrepiente, habremos cumplido nuestra misión y librado nuestra alma, y el pecador morirá por su pecado. No podrá decir en aquel día, no, nadie me advirtió. ¿Cómo que nadie te advirtió? Aquí está mi hijo, fulano de tal, este otro, que en tal ocasión te dijo una vez y otra vez, y tú no escuchaste. ¿Ah? Así que, sí, hermano, tenemos esa responsabilidad. Si yo, viendo a alguien que está en el pecado, yo no lo advierto, yo me hago culpable de su muerte. Y eso también es homicidio. Homicidio espiritual. Y el peor de todo es el espiritual, porque la muerte espiritual es por la eternidad. La muerte física se puede recuperar porque Dios nos puede resucitar, pero el que muere espiritualmente se pierde por la eternidad. Bien, avancemos. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Dios. No hay Dios. Se han corrompido y hacen las obras abominables. No hay quien haga el bien. Bueno, ¿se dan cuenta? La Biblia dice el necio, el falto de sabiduría, porque a él le conviene decir estas cosas, porque así se siente libre para vivir su vida. Más bien el necio no es que niegue a Dios. Lo que pasa que el necio, ¿qué es lo que hace? Cambia de Dios. Cambia del Dios de la Biblia, del Dios de la revelación, de ese Dios que le está hablando a su conciencia de su pecado,
donde testifica el Espíritu Santo, y él reemplaza a ese Dios por él mismo. Yo soy mi propio Dios. Yo hago lo que quiero, pienso lo que quiero, como lo que quiero, vivo como quiero, porque yo soy mi Dios. Y así se repite la gran mentira que Satanás dijera en Génesis 3 a la mujer: seréis como Dios. Eso le encanta a Satanás, que los hombres nos sintamos dioses. Recuerden ustedes este ejemplo. Cuando los grandes generales romanos volvían de sus victorias y se les recibía en Roma lleno de laureles, con todos los vítores, los gritos y la fanfarria que se hacía, iba un esclavo detrás de este general, de este vencedor, gritándole: mortal, mortal, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, mortal. Parece que nosotros también necesitamos a veces que se nos recuerde eso. Acuérdense de Hitler. ¿Qué dijo Hitler? Fundaré un imperio que durará 1000 años. No alcanzó ni a 10, pero dejó una horrible masacre de muerte de millones, de los cuales tendrá que responder. O de los emperadores que se sintieron dioses. Sí, hubo emperadores que se sintieron dioses. Calígula se sintió Dios y exigieron la adoración como Dios. Los apóstoles que no se inclinaron ante Nerón o ante otro emperador como dioses fueron condenados a la muerte o al exilio como Juan, porque los emperadores se sentían dioses. Religiosos que a través de los siglos se sintieron dioses, líderes del cristianismo antiguo, llegaron a decir que ellos constituían el mismo tribunal con Cristo, que eran soberanos, todopoderosos. Y no es así. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Claro, no hay Dios afuera de mí porque yo soy mi propio Dios. Avancemos, mis hermanos. Miren, la duda de la existencia. Vamos a avanzar unos minutos más, por favor, se los voy a robar un poquito de tiempo antes que terminemos la clase. La duda de la existencia de Dios es debida evidentemente a la perversidad del propio hombre, a su ceguera, a la influencia satánica, es decir, desde fuera de mí y desde dentro de mí, producto del pecado, hay elementos que se confabulan para decirme: no creas en Dios, Dios no existe, no creas en Dios. El pecado separa de Dios y naturalmente siempre el pecado nos va a separar de Dios. Si el Espíritu Santo no interviniera en nuestro ser, hermanos y hermanas, queridos alumnos, nada, nada nos atraería ni a Cristo ni a Dios. Nosotros naturalmente, nuestra inclinación sería dirigirnos hacia el pecado y hacia Satanás. Y es por la intervención especial del Espíritu de Dios que interviene en nuestra conciencia, en nuestra mente, que nosotros podemos apreciar el valor de la cruz, el valor del Evangelio, el maravilloso significado de Cristo, de Dios Padre y del mismo Espíritu Santo. Por eso que Génesis dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Porque el día que nosotros pecamos, el ser humano entró en amistad con el pecado y en amistad con Satanás. Y esa amistad Dios la rompe por la intervención de la sangre de Cristo, la intervención del Espíritu Santo, la intervención del Evangelio. Romper esa amistad, separar al ser humano de Satanás para que vuelva a adorar al verdadero Dios, el Dios del cielo. ¿Ya? Entonces, la evidencia de la existencia de Dios en la creación es tan clara que el rechazarla es el fundamento de la condenación del mundo pagano que no ha escuchado el Evangelio. Romanos, ¿qué dice Romanos 1, 19 y 20? Porque de lo que de Dios se conoce les es manifiesto. En griego dice: en ellos es manifiesto. El griego es más énfasis, no es solo les es manifiesto, sino que en ellos, en sus conciencias y en su mente, les fue manifestado acerca de Dios, porque las cosas invisibles de Él,
esas que supuestamente no se pueden ver, su eterno poder y deidad son claramente visibles. O sea, lo invisible sí es visible por el poder de Dios actuando en ellos y a través de la creación que testificaba acerca del Dios verdadero. Por eso dice, visible desde la creación del mundo, siendo entendidas. Podían entenderse. Por eso que el mundo antiguo o el mundo que rechaza a Dios está sin excusa y caerá bajo el juicio divino. Avancemos. Los antiguos filósofos, hablando de la existencia de Dios, ignoraron la revelación bíblica. Una porque no la conocieron y otra porque la rechazaron. No habiéndole sido familiar, hicieron, sin embargo, algunos intentos para explicar nuestro universo sobre la base de un ser superior. Y aquí aparece Parménides tratando de explicarnos. Se cree que Parménides es el primero que trata de hablar de Dios y de entender la naturaleza de Dios. Y los sistemas filosóficos trataron de explicar la existencia de Dios de esta manera. Surgió el politeísmo, es decir, la creencia en muchos dioses. Existe también el hilozoísmo, que identifica el principio de la vida encontrado en toda creación como siendo Dios mismo. Se le llama también panteísmo a eso. O sea, Dios está en las cosas. ¿Ya? En las cosas y en todo, en el árbol, en la persona, el animito, el perro, en la piedra, ahí está Dios. También se le puede llamar panteísmo. Materialismo, que arguye que la materia funciona por sí misma de acuerdo a una ley natural y no es preciso ningún Dios para su funcionamiento, teoría que apoya el modernismo y el evolucionismo. Y de hecho, tengo un libro aquí de Stephen Hawking, el famoso astrofísico que ustedes saben que vivía en una sillita de ruedas postrado por su enfermedad que tuvo, falleció recientemente. Él llega a decir que las leyes del universo son tan fijas que él se pregunta, ¿podrá cambiarlas Dios? Incluso él llega a decir, las leyes son tan extremadamente inmutables, las leyes del universo, que Dios no las puede cambiar. Y Dios tiene que sujetarse a esas leyes. Interesante pensamiento, pero ¿cómo el creador de las leyes no puede cambiar sus propias leyes? Pensemos en eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el científico con sus ecuaciones, como hizo Stephen Hawking y otros? Eso inmutable y absoluto que está en la persona de Dios, lo saca de ahí y lo pone en el universo, en las leyes del universo. Entonces dice, ven, las leyes del universo son Dios, porque las leyes son absolutas, las leyes son inmutables. Y la Biblia me dice, no, no, amigo mío. El inmutable es la persona de Dios. El incambiable, el soberano y el absoluto es Dios. No pongas en las leyes lo que le pertenece a Dios. Sigamos. Panteísmo sostiene que Dios es impersonal e idéntico con la propia naturaleza y que Dios es inmanente, pero no trascendente. Existen así muchas variantes de tales conceptos respecto a Dios. Sí, y está también el panenteísmo. El panteísmo dice Dios está en las cosas y el panenteísmo dice las cosas están en Dios. De todas maneras, son trampas satánicas para ir divinizando lo que es creado y trata de anular la personalidad y la identidad individual de Dios. En favor de la existencia de Dios, ¿qué se ha dicho desde antiguo? Especialmente hubo un teólogo que es Tomás de Aquino, que dentro de la Iglesia Católica se le llama Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, en el tiempo de la escolástica, año 1200 después de Cristo, él reunió estos argumentos que hoy día la teología usa y los cita la teología sistemática, que son lo que llaman, por ejemplo, el argumento ontológico para la existencia de Dios.
Sostiene que Dios tiene que existir porque el hombre universalmente cree que existe. Esto a veces es llamado también el argumento a priori. ¿Y qué dice? Si yo existo, y eso que soy mortal, tiene que existir algo que sea inmortal. Tiene que haber, si yo soy un ser finito, tiene que existir un ser en alguna parte del universo que sea infinito. Y ese es el argumento ontológico. Si yo soy limitado, tiene que existir un ser que sea ilimitado. Si yo, y ahí podemos, todo eso que el hombre no es, tiene que existir entonces aquel que sí lo es. Y eso es ontológico. Argumento cosmológico. ¿Qué dice este? Mantiene que todo efecto necesita tener una causa suficiente. Por lo tanto, el universo es un efecto que tiene que haber tenido un creador como causa. Implicada en este argumento está la complejidad del universo ordenado que no pudo haber tenido una existencia accidental. ¿Qué significa esto? Significa que todo hecho que ocurre, algo lo causa. Algo lo causa. ¿Ya? Si sale el sol, es porque la Tierra está girando sobre su eje que permite que el sol salga. Si el sol brilla, es porque hay una causa dentro del sol que es la combustión de hidrógeno y helio que hace que el sol brille e ilumine y esa luz actúa en nuestra atmósfera produciendo el calor. O sea, todo tiene una causa, pero este argumento dice, todo tiene una causa, pero tiene que haber algo que no es causa de nada, sino que ese elemento causa todo lo demás. Se le llama también el primer motor. Y aquí dice, Dios tiene que ser el que causó todo, ese que causa que el universo exista, que la materia exista, que el tiempo exista, que el espacio exista, ese es Dios. Se llama argumento cosmológico. Argumento teológico. Resulta que cada diseño tiene que haber tenido un diseñador y como totalidad de la creación está intrincadamente diseñada e interrelacionada. Tuvo, por tanto, un gran diseñador, que es lo que decimos nosotros. Dios nos ha creado. Somos creación de Dios. Hay un diseño, hay un diseñador. Ese es el argumento teológico. Argumento antropológico. Argumenta que la naturaleza y la existencia del hombre resulta absolutamente inexplicable a no ser por la creación de Dios. Lo que yo decía antes, ¿de dónde sacó el hombre el concepto del bien y del mal? ¿De dónde saca el concepto de la felicidad? ¿De dónde saca el hombre el concepto del gozo? ¿De dónde obtiene el hombre su inteligencia? Entonces, hay tantos elementos en el hombre que no tiene y no lo podemos ver en ningún otro ser creado en la naturaleza animal o vegetal que indica que nosotros hemos sido creados en forma especial y eso señala a la existencia de un Dios. Aunque estos argumentos en favor de la existencia de Dios tienen considerable validez como argumento, el hombre puede ser justamente condenado por rechazarlos. ¿Ya? No han sido suficientes para poder llevar al hombre a la apropiada relación con Dios o producir una fe real en Dios. Sin la asistencia de la completa revelación de Dios, confirmando todos los hechos encontrados en la naturaleza, pero añadiendo a la revelación natural, muchas verdades no se hubieran develado y serían un misterio. Sí, el argumento que sale aquí es cierto. Podemos leer todos esos argumentos, pero eso no significa que vaya a surgir la fe en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice una tremenda verdad. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Nosotros podemos pensar mucho. Son argumentos que nos ayudan a creer en Dios.
Pero lo que me acerca a Dios, fíjense, no es la razón, es la fe. A veces nosotros ponemos la razón delante de la fe. Y en la Biblia es la fe la que va delante de la razón. La fe en Dios me lleva a razonar conforme a la fe, conforme a la revelación, conforme a la creencia en la palabra de Dios. Y se vuelve la existencia una existencia especial, maravillosa. Termino con esto que sale aquí. Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce, lo les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo que habíamos leído. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis hermanos, vamos a dejar de compartir aquí este elemento. Preguntas y comentarios al final de esta clase. Complicada, demasiado compleja. Si está alguna parte compleja, dígame nomás y tratamos de explicarlo. Pueden activar sus micrófonos más, mis estimados hermanos y hermanas. No, profe, está todo bien. Yo tengo varias preguntas, profe. Tengo muchas preguntas que hacer. Póngala ahí en el WhatsApp, mi hermano. Sí, Póngala ahí. y lo otro, me gustaría conversar personalmente con usted para que me pueda responder o los alumnos, no sé, los compañeros. Hay preguntas que uno se hace. Y las preguntas, no sé, bueno, son preguntas que uno tiene, ¿no? Son Pero legítimas las preguntas, mi hermano. Son legítimas. sí, 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 no, sí, está claro. No, en Así que en todo ese caso, sentido, no, haga las preguntas y las vamos a ir contestando. Dice. sí, Siempre he dicho, yo le digo a mis alumnos, no hay preguntas tontas, no hay preguntas. exactamente, Lo tonto sería no hacer la pregunta. exacto, exacto. Y como dice usted, profe, aquí estamos para aprender, así que, Exactamente. ¿cierto? Y lo otro, no tenemos todas las respuestas. Eso sí, mi hermano, en algún momento Exacto, voy a tener que decirles, no sé, hermano, voy a tener que buscar. O hay preguntas que a lo mejor simplemente tendríamos que hacérsela un día al Señor. exactamente. Cuando nosotros partamos en la Claro, presencia de Dios, exactamente, el Señor lo va a dar la respuesta precisa a muchas dudas exactamente, que nosotros tenemos. exactamente. Bien, ¿alguien tiene algún comentario, algo que decir, algo que no haya quedado claro en esta clase? Darle la gracia, profesor, eso principalmente, y claro, era información que hay que repasar, bastante, Sí, claro, está muy un poquito claro, espesa. claro, muy claro cómo la presenta usted, pero hay que volver a verlo y para digerirlo bien. Exactamente. Hermanos, yo quiero decir algo aquí. No se desanimen. No piense que aquí, oye, ¿en qué me metí? ¿Quién me mandó a meterme aquí? Bueno, ah, todos sentimos lo mismo cuando vamos con conocimiento e información nueva que parece que a veces se nos levanta como un monstruo que se nos viene, se nos va a caer encima. Pero hermanos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien Adiós. da abundantemente a quienes la buscan. Y hermanos, la inteligencia, yo he aprendido lo siguiente. La inteligencia, mi inteligencia no está aquí, y mi memoria tampoco está aquí. He llegado a la conclusión de que mi memoria y mi inteligencia tienen un nombre, el Espíritu Santo. ¿No dice el Señor que el Espíritu nos recordará todas las cosas? ¿No dice la Biblia de que el Señor nos dará espíritu de sabiduría? Entonces la sabiduría, ¿con quién está? Con el Espíritu. ¿Y la inteligencia, con quién está? Con el Espíritu. ¿Y la memoria? Con el Espíritu. Dios los ha llamado a ustedes para una tarea especial. Ustedes no estarían aquí, les digo bien sencillamente.
ustedes no estarían aquí si Dios no tuviera una misión especial para ustedes. ¿Por qué? Alguien me lo dijo hace muchos años y tiene toda la razón. Dios no pierde tiempo en material inútil. Si usted no hubiera servido, Dios no lo llama. Lo deja. No, si este no sirve, dejémoslo, ¿verdad? Pero si usted está aquí, porque hay una misión reservada para usted. Un propósito. Una tarea hermosa que el Señor tiene preparada. Así que ánimo, adelante y fe, porque un día en el cielo, acuérdense, un día en el cielo, un alma se acercará a usted y le dirá gracias. Gracias porque lo que tú me enseñaste, lo que tú me revelaste del Evangelio, me llevó a creer en Cristo y ahora soy salvado por ti. Y ese estrechón de manos y ese abrazo de almas que nos darán las gracias porque les hablamos de Cristo, no podemos perderlo, hermano. No nos podemos perder ese momento. Ese es uno de los momentos maravillosos del cielo. ¿Ya? Mi hermano Patricio. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Ya? Vamos a inclinar el rostro para hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por la revelación que tú nos muestras a través de tu santa palabra y también a través de tu siervo, Señor, quien también tiene el tiempo, la preocupación y la dedicación de compartir, Señor, tu palabra con nosotros para que podamos entenderla de mejor manera y, como también él decía, ponerla en práctica, enseñando a otros, compartiendo con otros también lo que tú nos vas revelando a través de tu santa palabra. Gracias te damos. Quédate con nosotros esta noche. Bendícenos, Señor, a todos. Te lo pedimos y te lo agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga ricamente, que descansen bien, Gracias. repasen su materia. El video 1 ya el hermano Patricio se los va a compartir en su momento, ¿ya? Para que puedan repasarlo, como también voy a compartir este Power ahí por parte para que ustedes también lo vayan repasando, con el Power y con el video Dios mediante, ¿ya? Así que Amén. muy buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Que estén muy noches. bien. Bendiciones. ¿Ya? Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao.